Hey, muy buena familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. Mi nombre es Jorge Hudson y en este vídeo, como estáis viendo en pantalla, vamos a utilizar ChatGPT. Este es mi primer vídeo de ChatGPT. Ya lo he usado bastante para código, para contenido. Tenía un script para trabajar desde consola con ChatGPT y todo eso. Pero bueno, sin más dilación, aquí lo que vamos a hacer es hacer un script en Python y os voy a dar tres consejos, o sea, con los prompts, para que programar con ChatGPT os sea bastante fácil y no se convierta en un infierno. También deciros que muchas veces pues no vais a encontrar aquí la solución. Está en foros como Stack Overflow. No dejemos morir los foros tampoco, hombre. Así que bueno, eh, primer prompt. ¿Cómo trabajo yo esto? Pregúntale a cualquier programador. Un problema muy grande hay que dividirlo en problemas pequeños, porque es así. Es decir, a ti te dicen, tienes que scrapear X web. Vale, yo la puedo scrapear, sé cómo la puedo scrapear. ¿Con qué lenguaje? ¿Con Python? ¿Con Go? ¿Con qué lenguaje? Luego, esos datos, ¿dónde los quieres? ¿En una base de datos? ¿En un CSV? ¿Dónde quieres esos datos? Todos son pequeños problemas que al final hacen una solución muy grande. La IA, si sabes lo que es la IA, que al final es un modelo de lenguaje largo generativo, es decir, una IA generativa, sabes que esto no es Google. A la IA hay que darle contexto para que te saque lo que al final tú quieres. Y para que te saque el mejor resultado, lo mejor es decírselo por parte. Decirle, quiero que hagas un código en Python que haga lo siguiente. Le doy Shift y Enter para un salto de línea y ahora le voy a decir por parte lo que quiero. Primero, descargar un vídeo de YouTube a partir de una URL dada por consola. Luego, lo que vamos a hacer es, a partir de ese vídeo, vas a extraer el audio completo y lo vas a guardar como MP3. Tercero, ese vídeo sin extraer ese vídeo lo vas a cortar en vídeos de 1 minuto, vídeos cortos de 1 minuto, conservando la misma calidad de imagen y audio. Conservando la misma calidad de imagen y audio. Estos cortos no debes extraer el audio. Tanto los, por último, tanto el vídeo original como el audio MP3 y los clips deberán ser guardados en un directorio que deberás crear, si no existe, con el formato, con el nombre, vídeos y fecha en formato DDMM, así. Y con esto generar el script, máquina. Vale. Pues ya tenemos nuestro script. Bueno, está utilizando la librería PyTube y MoviePy. Para eso instalamos MoviePy, aunque yo ya lo tengo instalado, pero debería de ejecutar esto y el pip install, PyTube, ¿vale? Pip install PyTube.
Como ya lo tengo instalado, no me lo va a volver a instalar. Entonces vamos a crear aquí prueba.py, vamos a copiar el código, vamos a lanzarlo y vamos a ver que esto funciona. Prueba.py y a ver qué es lo que hace. Vale, nos pide en primer lugar como queríamos. Por cierto, aprovecho también que hemos crecido muchísimo de los 475 suscriptores a los 533 en poco más de un par de semanas. Y también pues, que te suscribas al canal, pues si viene Python, SEO, web scraping, inteligencia artificial, mucho contenido. Así que te recomiendo que te suscribas al canal y le des un buen like a este vídeo ya de paso. Vamos a pasarle la URL, vamos a pasarle un vídeo corto. Vamos a pasarle este, por ejemplo. Vale, descargando vídeo. Vale, bueno, ha creado la carpeta vídeos y luego ha creado una subcarpeta con la fecha, pero a ver si... Vale, nos da un error. En este caso es muy sencillo, dice que no existe el módulo PyDub, pip install PyDub. Vamos a ver, vamos a volverlo a ejecutar, a ver si funciona. URL, extrayendo vídeo. Vale, bueno, nos viene perfecto para el ejemplo de cómo utilizar ChatGPT para solucionar errores. Bueno, pues fijaros, tenemos este error, ¿no? Le podemos decir, tengo este código. Si no tenemos ni idea de programación, le decimos, le pasamos el código entero, no pasa nada. Y le decimos, y recibo este error o el siguiente error. Y ahora pues copiamos el error y se lo pasamos. Bastante largo el tema, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Dice el error, escribe el archivo de audio, parece que el directorio no existe, la ruta es incorrecta. Vamos a ver. Vamos a borrar todo este código. Vale, en verdad parece que no haya cambiado mucho, pero bueno, vamos a copiar el vídeo de nuevo. Vamos a volver a hacer. Nos dice vamos a hacer una cosa, vamos a eliminar la carpeta, a ver si fuera por eso. Vamos a hacer otra prueba. El código anterior, con el código anterior, recibo el siguiente error. Vamos a ver si así. Es otra forma de decirle que tenemos un error. Para solucionar esto, necesita modificar la línea donde se crea el directorio. Puede reemplazar esta línea por lo siguiente. Vamos a probar. A ver si cambia algo. Vamos a probar. Era este vídeo. Vale. Fijaros que, bueno, si nos fijamos en los errores que tenemos, pues podemos ir probando y
y al final nos lo soluciona. Ya está avanzando, ya está haciendo lo que debería de hacer. Ya ha generado, fijaros, el vídeo se lo ha descargado, ha traído lo que viene siendo el audio MP3 y ahora está generando los clips de minuto a minuto. A ver, ahora está, a ver, tenemos esta carpetita, tenemos lo que es el vídeo, bueno, esto es el audio, esto es el vídeo entero, y fijaros, esto yo ahora, si esto fuera por ejemplo un podcast, pues ya lo tendría el audio, y lo subo a Spotify y listo. Vamos a abrir este, a ver si nos lo abre bien. Esto, tener que crawlear una web y constantemente para sacar todo este. A ver, la calidad de audio, la calidad de imagen y audio no nos lo está haciendo bien. A ver, vamos a abrirlo. Hey, muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del que. Bueno, en realidad lo saca así porque se lo ha sacado en esa calidad al final, ¿no? Entonces, como lo ha sacado en esa calidad de imagen y audio, pues básicamente ha hecho lo mismo pero cortándolo. O sea, está conservando la misma calidad de imagen. Pero, como veis, ya tenemos los 4 clips, el audio y el vídeo en sí. También, como tercer tip, tercer prompt, podríamos hacer lo siguiente. Si, por ejemplo, imaginaros que el código que os genera se corta aquí, ¿vale? O sea, ya esto no lo veis, ¿de acuerdo? Pues podríais decirle continúa con el código desde la siguiente línea. Os lo digo porque esto pasa, ¿vale? Y se corta el código y ya cada vez menos, pero que al final pues hay que buscar soluciones, ¿no? A esto. Y bueno, en realidad no lo ha generado igual, de hecho nos ha añadido aquí algo más. A ver, def main, continuar con el código desde la siguiente línea. Si esto lo cambio, ¿qué efecto tiene? Vale. Vamos a ver qué efecto tiene, a ver si funciona igual. Vamos a ponerle otra, bueno, este mismo que es más cortito. Vale, ya nos está sacando el vídeo descargado, está generando el audio y a partir de ahí, bueno, pues estás generando los clips. Vamos a verlo. Hey, muy buenas familia y bienvenidos seáis a otro nuevo vídeo del canal. Esta calidad no me gusta, pero bueno, también se le podría decir que conserve la misma calidad. Se le podría decir, oye, no está conservando la mejor calidad. Quiero que adapten este código para que los vídeos tengan la mejor calidad. Básicamente estos son los 3 prompts que yo utilizo. Primero, que el código se lo pido por partes, ya habéis visto lo rápido que es. Tenemos un código que, oye, pues útil y funciona. Y si tengo algún problema con el código, pues ya veis, le paso el código, se lo puedo pasar entero, le puedo pasar una parte si sé dónde está el problema. Si sois programadores, eso lo tenéis fácil. Y si por ejemplo pues se corta, pues le pasáis, le dices continúa el código desde la siguiente línea y le pasáis la línea desde la que tiene que continuar y os hará el código. Como habéis visto, nos lo ha hecho y no hay problema, nos sigue generando el tema y sin problema. Así que llegados a este punto, por aquí podemos dejar el vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like a este vídeo, suscríbete al canal porque se viene mucho más contenido de SEO, Python,
web scraping, inteligencia artificial, y no te puedes perder ningún vídeo porque seguramente te van a ayudar bastante en tu día a día como consultor SEO. Este canal, si acabas de llegar y has visto este vídeo, nos dedicamos al SEO. Aquí somos entusiastas de, del posicionamiento web en Google.